Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Sagitario. Es muy curioso lo que estoy viendo, Sagitario. Es muy curioso. Y mira que estoy sin cuenco. Estoy viendo la imagen como si fuera de la parca, de la muerte. Pero lo que me sorprende no es que esté de repente abrazando a un ser humano. Está abrazando como que fuera un sapo gigante, Sagitario, un sapo gigante. Mi querido Sagitario, corazón, ¿tú te has hecho algún tipo de limpia? O de repente, yo qué sé, alguien te ha recomendado hacerte una limpia, o tú te has tirado las cartas y de repente te han dicho que alguien intentó hacerte daño, quería prácticamente desaparecerte de esta tierra, porque me dan a entender como que te hubieran liberado de una energía negativa, porque el sapo representa daño, representa magia, representa hechizo, y la muerte pues te está liberando de ese hechizo. No digo que la muerte va a llegar lo que es a tu vida, no, pero es como que alguien hubiera intervenido, Sagitario. O puede ser también lo que es tus seres de luz. Es muy importante, cariño, que ustedes sean muy observadores, especialmente lo que es en los sueños, porque muchas veces lo que se avecina para nuestras vidas nos dan esa información a través de los sueños, Sagitario. O de repente en tu casa, cariño, si tú me dices, Richard, anteriormente o ahora siento el ambiente muy pesado en casa, había muchas plagas, no sé, inclusive no quería estar dentro de casa, me aburría estar lo que es en casa. Piensa, cariño, que tu casa es tu templo. Y si tú no estás bien en tu casa, quiere decir que hay algo malo. Uno cuando se siente cómodo en casa, cariño, es porque todo está en paz. Todo está en paz. Da igual que si tu casa es humilde, da igual que si tu casa es una mansión, pero si tú no te encuentras bien en casa, quiere decir que hay algo, cariño. O a lo mejor tú me dices, Richard, no es mi casa de propiedad, lo acabo de alquilar, Sagitario. Siento un escorpio muy fuerte, no sé por qué. A lo mejor lo he dicho sin querer. Acabo de alquilarlo y no sé, es haber llegado en esta casa y han surgido todos los problemas. Es que esto es algo que siempre pasa. Cuando ustedes van a entrar a una casa que ya ha estado ocupado anteriormente, salvo que sea lo que es obra nueva, esa es otra cosa, cariño. Y tú te sientes así mal, quiere decir que en esa casa quizás la familia, las personas que estaban ahí, pues había muchas discusiones, muchos líos, y toda esa energía se ha quedado ahí, Sagitario. Entonces tú llegas en esa casa con toda la buena vibra, con todos los buenos deseos, y terminas absorbiendo esa aura negativa. Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas. A veces te preguntas, Sagitario, ¿por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué siento que cada vez que conozco una persona, simplemente no funciona o se aleja esta persona? Te cuesta olvidar inclusive a alguien que quizás tú tenías proyectos, tenías planes, querías compartir, como se dice, los años de tu vida, cariño. Pero por algún motivo esta persona pues no está actualmente con ustedes. Muchos de ustedes, Sagitario, te cuesta pasar página. Muchos de ustedes. Es como que ha quedado esa desconfianza, ha quedado esa duda, esa inseguridad. Ha quedado esa desconfianza, Sagitario. No sé por qué siento, corazón, que
Es como que hubieras cerrado tú la puerta de tu corazón, cariño. O simplemente estás un poco desconfiado, desconfiada de la vida, del amor, de los demás, Sagitario. Te recomiendo que te hagas una pequeña limpia, la limpieza del huevo, la limpieza de la lumbre, porque si tú te das cuenta, mira, aquí está representado con una sirena, al costado hay un náufrago, pero aquí al fondo se ve el sol. Y el sol representa una oportunidad, el futuro promete, pero si te das cuenta, esta sirena da la espalda al sol. Da la espalda, cariño, como que en estos momentos tú me dices, Richard, no confío en nadie. Estoy decepcionado de la vida, estoy decepcionado del amor. No pienses así, Sagitario, cariño. No pienses así. Lo que tú estás pasando, tómalo como una mala racha, nada más. No lo tomes como que tu vida siempre va a ser negativo. Tú tienes que ayudar con las energías. Lamentablemente, mi querido Sagitario, el universo no distingue entre negativo y positivo. Si tú estás vibrando mal, si tú estás muy negativa, muy negativo, solo te va a ir mal la vida. Te va a llegar cosas malas, mi querido Sagitario. Entonces, corazón, trata de ser más positivo. No todo el mundo va a ser malo o mala contigo. No todo el mundo te va a querer hacer daño. Tienes que recuperarte, tienes que creer en la humanidad, tienes que creer en la fe, en Dios, en tu entorno, en tu vida, Sagitario. Eso es lo que te está diciendo, porque aquí al fondo está el sol. La vida promete, cariño. La vida promete. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, mi querido Sagitario. Te siento un poco aislado, un poco aislada. Vamos a ver signos. Me sale Piscis o Acuario. Otra vez Piscis o Acuario. Tauro o Virgo. Cierras con un Aries. Tú solamente toma lo que es tuyo. El resto déjalo a Papá Dios y al universo. Vamos a ver. Me sale la letra M o W, la letra J, la letra E, la letra L, la letra K, la letra Z y la letra G. Vamos a continuar con el mismo mazo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Sagitario. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del paje de copas. Al parecer, alguno de ustedes, Sagitario, puede ser que estás con esa energía porque hace poco tú es como que hubieras confiado mucho en alguien o en una situación. Hace poco. Pero es como que me dice Richard, todo parecía perfecto. Sinceramente yo quería volver a confiar otra vez, pero me di cuenta que había muchas cosas ocultas en su vida. O simplemente esta persona pues no estaba siendo tan claro, tan sincero conmigo, Sagitario. ¿Es una persona nueva o es una persona que tienes poco tiempo conociendo? No todo tiene que ser amor de pareja. Para algunos quizás me dice Richard, estaba tratando con un compañero de trabajo, un proyecto, estaba apostando por un proyecto, todo parecía de maravillas, pero resultó que habían ranas, resultó que habían cosas ocultas. Porque si tú te das cuenta, cariño, en esta carta, tienes que ser observador, ¿vale? Aquí al costado hay el cráneo de una calavera, no sé si lo ves, aquí, al costado, y está representado con sirenas. Otra vez me ha salido una sirena. Aquí esta sirena, cariño, está como asustada, está cuidando su corazón. Aquí esta sirena, si te das cuenta, es segura de sí mismo, segura, corazón. Mira, Sagitario, cuando uno está saliendo de un problema, ya sea lo que es en el amor, ya sea lo que es en el trabajo, en el proyecto, parece como que se nos bajan las defensas y bajamos la guardia, Sagitario. Siento, mi querido Sagitario, que a lo mejor has tenido la mala suerte, que justo cuando tú te estás recuperando o estás terminando una situación,
conociste a una persona, o esta persona te pidió prestado dinero, o esta persona te habló de un proyecto. Esta persona sabía que tú estabas vulnerable y hay muchas cosas que tú has dejado pasar. ¿Por qué? Porque ya tenías bastante con lo tuyo, Sagitario. En pocas palabras, hay una persona que ha abusado de tu confianza, de tu vulnerabilidad, Sagitario. Te has confiado mucho, demasiado en una persona. Tenemos lo que es la carta del 10 de bastos. Parece que alguno de ustedes, con él o con ella, es como que había planes posiblemente de empezar una relación, una historia, de estar juntos. Inclusive de repente, yo que sé, tú has conocido a los suyos, a su familia, a su entorno. Pero yo veo que alguno de ustedes, cariño, disculpando la palabra, mi querido Sagitario, es como que te hubieras quedado como novia de pueblo, plantadita y plantadito ahí, corazón. O simplemente te has enterado que esta persona, pues, era rana, mentía, cariño. Era un sapito crocró, Sagitario. Porque mira esta carta, cariño. Aquí hay una novia que está con su vestido y está mirando lo que es a la ventana, como que te estuviera lamentando, como que estuviera diciendo, ¿volverá? ¿Va a recapacitar? No puedo creer que esta persona haya jugado conmigo así. No acepto, Richard, que esta persona sea tan cruel, tan malo, tan mala conmigo. Yo siento que esto te ha pasado, Sagitario, porque quizás tú has terminado lo que es una relación o tú estabas saliendo de un problema y, corazón, cuando uno recién se está recuperando, uno simplemente está con las defensas bajas, tanto energéticamente como también lo que es con la salud. Por eso es recomendable darse un tiempo para sanar. Porque te pongo un ejemplo, Sagitario. Vamos a poner que tú eres un cervatillo y tienes la mala suerte que aparece un león por ahí y pues agarra, no te toma, ¿vale? No te hace daño, por decirlo así, al 100%, pero con la garra te lastima una piernita. Mi querido Sagitario, tú lo que tienes que hacer automáticamente es buscar una zona segura. ¿Por qué? Porque este león ya sabe que tú estás débil, que tienes lo que es una herida, no estás al 100%. Entonces tú tienes que buscar una zona segura para sanar. Y cuando tú ya sanas, pues entonces ya te expones, mi querido Sagitario. Y yo creo que esto ha pasado contigo. Algunos de ustedes, hay una persona que te ha herido, hay una persona que te ha decepcionado y automáticamente has empalmado con otra persona. Has conocido una persona nueva, has tratado a una persona nueva. Y esta persona sabía que tú estabas vulnerable, mi querido Sagitario. Eso es lo que ha pasado, cariño. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? Tenemos lo que es la carta del as de pentáculos. Para muchos de ustedes, Sagitario, esta situación no solamente ha arrastrado lo que es el tema del amor. Algunos de ustedes tienen deudas, lo que es en la parte económica. Corazón, cariño, mira esta carta. Es como que te estuviera reclamando dinero, pero bueno. Quiero que te dé un consejo o un mensaje el oráculo, Sagitario. Lo has pasado muy mal, lo estás pasando muy mal. Pero tranquilo, tranquila, cariño. De las experiencias se aprende, Sagitario. Y tú eres una persona fuerte. Tú eres una persona con carácter. Tú vas a salir de esta. Pero haz caso de las personas mayores como yo, cariño. Yo ya tengo casi 45 años. Te lo digo por experiencia. Cuando tú sales de un problema, no te compliques la vida. Date un tiempo para sanar. Date un tiempo, cariño. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude para mi querido Sagitario que lo necesita. Necesita un mensaje, por favor. Para mi querido Sagitario, necesito un mensaje, por favor. Muy bien. Vamos a ver. Dice, el número 43 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet.
mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. El mensaje es ego y miedo, Sagitario. Mira, si tú te das cuenta, aquí hay una mujer que está mirando lo que es al suelo y detrás parece como que fuera una máscara, el recuerdo de algo o de alguien, Sagitario. Corazón, mira mi querido Sagitario, no te sientas mal. Quizá de repente porque una persona te falló, porque una persona te robó, porque una persona te engañó. No te sientas mal, Sagitario. Todos hemos pasado por eso. A mí me han engañado, a mí me han estafado, me han robado. Pero eso es parte de la vida, es una lección que nos dan. No va a volver a pasar otra vez esto, pero tampoco no digas, Richard, ¿por qué he sido de repente tan tonto? ¿Por qué no me di cuenta a tiempo? No valgo nada. No, tú vales mucho. Pero posiblemente tú tenías que pasar por esto porque es una lección de vida. Recuerda que en este mundo estamos para aprender, para evolucionar. Ya está, ya has aprendido la lección. Ya no te martirices, tienes que continuar con la vida. Sigue para adelante, cariño, y no te sienta mal. Richard, no quiero que mi entorno se entere, ni mis amigos, ni familia, porque se van a burlar de mí. No tienen por qué burlarse de ti. Las personas que realmente te aman no se van a burlar de ti. Al contrario, te van a aconsejar, te van a proteger. Si esas personas se burlan, simplemente, corazón, no vale para tu vida. Entonces, no te sientas mal. No te sientas mal, corazón. Vamos a ver qué me dice el tarot. Vidente de luz, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Sagitario. Me sale la carta del mundo. Alguno de ustedes posiblemente tienes una conexión con una persona que está fuera, especialmente en el extranjero, puede ser, ¿vale? También, la carta del mundo representa lo que es elemento tierra. Algunos de ustedes están lidiando con personas como Virgo, especialmente Virgo, pero puede haber un Tauro, un Capricornio. Hay una persona que tú te sientes muy cómodo o muy cómoda con él o con ella. Puede ser que sea de piel canela o un poco más moreno que ustedes, pero tampoco es muy moreno, ¿vale? No, yo creo que está un poco bronceado. Cabello negro, cabello castaño, cabello rubio también. Una persona muy espiritual, me dicen. Muy espiritual. No todo tiene que ser amor de pareja, a lo mejor estamos hablando de algún familiar también. La carta del 7 de oros me dice Capricornio, Tauro, Virgo o cualquier otro signo. Muchos de ustedes están lidiando con una persona que quizás es mayor de 30 años o mayor de 20 años, ponlo. Cabello castaño, cabello negro, ni tan corto ni tan largo, se peina por el costado. Cejas pobladas, nariz un poco grande o ancha, labios un poco grueso, tiene poquito perilla, barbita poquito, parece gato, cariño, poquito. Esta persona, corazón, todo lo que toca lo convierte en oro, o es una persona que actualmente tiene mucha suerte lo que es en los proyectos, y parece como que esta persona quiere proponerte algo, o quiere de repente tener lo que es una vida juntos, mi querido Sagitario. Vamos a ver. La carta del 4 de copas. Algunos de ustedes, mi querido Sagitario, quizás estás teniendo algún tipo de problema con los hijos, o con una persona que es menor de 20 años, me dicen. Siento, mi querido Sagitario, como que tú me dices, Richard, yo le he dado tantas oportunidades, pero parece que no entienden. Ya no sé qué hacer con esta persona. Si son tus hijos, mi querido Sagitario, recuerda que hay edades que son muy difíciles, ¿vale? 14, 15, 16 años, 19, 20 años, son edades en las cuales pues se ponen muy rebeldes y posiblemente también tú has pasado por esto. Entonces, tienes que tener mucha paciencia, tienes que ser su amigo, su amiga, aconséjalo, corazón, para que te gane su confianza, mi querido Sagitario. Gracias por tu apoyo, cariño. Yo me quedo con el mensaje que he visto. Muchos de ustedes se están liberando de un gran mal y tu mundo va a cambiar, cariño. Tu mundo va a cambiar y que no te dé pena por lo que te ha pasado. Vas a resurgir como el ave fénix. Hasta la vista, Sagitario.